Señor por ello. Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que nos ha perdonado, un Dios que nos ha bendecido, un Dios amigo que también a ti quiere perdonarte y quiere ayudarte en esa situación que tú estás pasando. No hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios que puede hacer las cosas imposibles posibles. Así es que la invitación es que vengas a Cristo hoy, que le puedas recibir a Él. Él es el único que puede ayudarte. Vamos en este momento a escuchar el primer canto que tenemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Este canto se titula La Biblia. Tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Dios haya sellado en un tan solo libro su ciencia y verdad. Vida, esperanza, salvación, para el sediento es la fuente del saber. Para mi alma la Biblia es el espejo, en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, estamos escuchando este canto, ¿verdad? La Biblia. Y bueno, ella es nuestro escudo, la bandera, ¿verdad? Como dice el cántico, es la verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? Escrita, la Biblia, un libro que, bueno, según lo que cuentan, ¿no? Es el libro más vendido en el mundo, pero también las estadísticas nos dicen que es el libro menos estudiado de todos. Algunos dicen más estudiado, yo lo dudo mucho más en este tiempo y el cristianismo, ¿verdad?, que se está viviendo. Lo que menos muchas veces le gusta al cristiano es leer la Biblia. Se ha formulado un concepto de Dios bastante equivocado y bueno, mucha gente, ¿verdad?, sí quiere el favor, sí quiere el milagro de Dios, pero no quiere a Dios, no le quiere servir, no, que me sane, pero que haga la obra en mí, pero, y así, ¿verdad?, pero todavía no, ahí más adelante yo lo recibo a Él, pero sí quiero que Él haga algo. Entonces, esto no trabaja así, de verdad que no, ¿verdad? O queremos a Dios o no lo queremos. Si queremos a Dios, involucra todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Si no, pues también, ¿verdad?, viene todo lo contrario a las bendiciones para la vida de que no quiera ese Dios verdadero. La palabra de Dios dice que todo aquel que le rechace, ¿verdad?, está ya marcando su camino hacia una condenación eterna. Todo aquel que le dice no a Cristo Jesús, todo aquel que dice, bueno, más adelante, aunque quizás el más adelante nunca llegue, ¿verdad? Y bueno, puede pasar cualquier situación en nuestras vidas y no estamos preparados, no estamos seguros. Entonces, se corre peligro de vivir, pasar toda una eternidad sin Cristo Jesús. Alejados de Cristo hay tormento eterno por la eternidad. En Cristo Jesús hay vida eterna, gozo y paz en Él. El tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, en esta hora será la pregunta que hizo Herodes, ¿verdad? Mejor dicho, ¿verdad?, Pilato se acerca a Jesús a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Y hay una que me llamó mucho la atención, hermanos, estudiando
La Biblia, ¿verdad? En el Evangelio de Juan nos enseña acerca de ello, y es muy importante, considero yo, lo que le dijo Pilato a Jesús. Hay una pregunta que todo mundo se hace. Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta antes de conocer a Cristo, y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Y ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy, referente a esa pregunta que hace Pilato a Cristo cuando lo está interrogando, cuando le está haciendo preguntas referente a él y por lo que le acusaban. Pilato hace esta pregunta y le dice, ¿qué es la verdad? Entonces, basado a esta pregunta, vamos a estar, ¿verdad?, enseñando hoy, predicando la palabra. Antes vamos también a escuchar otro canto, pero también quiero recordarles, ¿no?, los horarios de nuestra iglesia, la dirección de la iglesia, por si algún hermano, amigo que no tiene dónde congregarse quiere hacerlo con nosotros. Vuelvo y digo, tenemos todos los días en nuestra iglesia predicando, estamos todos los días predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que cualquier día que usted guste de estos que voy a mencionar, según el horario, si se acomoda, ¿verdad?, a su tiempo, le invitamos a buscar a Dios. Esto es lo más importante en la vida del ser humano, que pueda buscar a Cristo. Los días lunes nosotros tenemos culto a las 7 de la noche. El día martes tenemos estudio bíblico a las 6 de la tarde. El día miércoles tenemos culto a las 7 de la noche. El día jueves tenemos estudio también, ¿verdad?, a las 6 de la tarde. Día viernes tenemos culto a las 7. Día sábado también a las 7 de la noche. El día domingo tenemos culto a las 10 de la mañana y culto a las 5 de la tarde. Así es que cualquiera de esos horarios en los cuales usted pueda estar con nosotros, pues le invitamos a alabar a Dios, glorificar a Dios, acercarse a Él, a oír palabra de Dios. Estamos predicando todos los días, ¿verdad?, en la iglesia. La dirección es el 2850 de la calle comúnmente conocida como Brundleway. Ahí estamos en la unidad A. Estamos ahí a orilla de calle, así es que usted puede acercarse, ¿verdad?, cualquiera de estos días, sus horarios, y estar con nosotros alabando al Señor. Vamos a escuchar este canto para la gloria de Dios y luego venimos con el mensaje de la palabra. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame en ti esperar. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame en ti esperar.
hoy. Esa buscaré. Que esté yo en tu casa, oh Señor, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, oh Jehová, porque tu gloria hermosa es. Y en tu presencia hoy quiero estar, para contemplar tu hermosura, oh Jehová, porque tu gloria hermosa es. Y en tu presencia hoy quiero estar. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir a la palabra en este momento. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Vamos a comenzar desde acá, de este versículo, con el tema, ¿no?, que vamos a estar estudiando. ¿Qué es la verdad? Capítulo 8, verso 32. Leemos la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, Dios añada bendición a esta palabra, o bendiga nuestras vidas con esta palabra bendita. Gloria al Señor. Entonces, decíamos, el tema que vamos a estar estudiando es: ¿qué es la verdad? Y vuelvo, digo, esta pregunta, esto creo que todo mundo se la ha hecho. ¿Qué es en realidad la verdad? Hoy en día mucha gente se pregunta, pero ¿quién tiene la verdad o qué es la verdad? Hay tantas religiones, dice la gente, hay tanta gente que habla de Dios, pero todos hablan diferente, todos hablan distinto. Pero ¿quién tiene la verdad o qué es la verdad? Bueno, vamos a ver ese concepto de verdad en este momento, ¿no?, de este estudio. Recuerdo en algunos escritos, ¿no?, acerca de los de Gautama Buda y todos, ¿verdad?, la gente que le sigue, o el budismo como se conoce, se dice, ¿verdad?, que Buda antes de morir, o en el lecho de su muerte, él les dice, ¿verdad?, a los seguidores, los que estaban más cerca de él en ese momento: busquen la verdad, porque yo no soy la verdad. Busquen la verdad. Entonces, esto considero que fue un golpe fuerte para la gente que lo estaba siguiendo, porque consideraban que él tenía la verdad. Por eso le seguían, porque lo consideraban una persona en la cual estaban correctos, ¿verdad? Estaban haciendo lo correcto al seguirle. Pero de repente escuchan de él decir: busquen la verdad, porque yo no soy la verdad. Entonces la gente está tratando, ¿verdad?, de definir la verdad. ¿Qué es la verdad? Busca la verdad. De hecho, hay mentiras, ¿verdad?, que con el tiempo, o de tanto que se repite y se dice a diario, la gente termina creyéndolo como una verdad. Y claro, una mentira dura como verdad hasta que la verdad, en realidad, la verdadera verdad, disculpen la palabra, la redundancia, llega, ¿verdad? Y se descubre en realidad que eso que se creía que era una verdad no lo era, sino una mentira. ¿Cuántas personas han vivido, o cuántos de nosotros vivimos, ¿verdad?, en un tiempo en una mentira que nosotros creíamos que era verdad, y nos aferrábamos a ella porque para nosotros, bueno, estábamos seguros que esa era la verdad, hasta que la verdad llegó y nos dimos cuenta que en lo que creíamos era una mentira. Así ha pasado y pasa, ¿verdad?, en la vida. Hay muchas personas que viven una mentira creyéndose que es una verdad. Y muchos se aferran aún sabiendo que es una mentira, pero lo aceptan como una verdad, se imaginan que es una verdad, piensan que es una verdad, y así viven su vida. Una mentira creyéndose, ¿verdad?, una verdad. Entonces, esto es importante de entenderlo, porque aún los grandes pensadores, ¿verdad?, en la historia también se han hecho esta pregunta. Uno de los más grandes, por decirlo de esta manera, del tiempo de Cristo, un personaje militar
con una importancia muy relevante, muy grande en ese país, en ese tiempo, le hace esta pregunta a Jesús. Y en todo lo que él, ¿verdad?, le preguntaba, estaba interrogándole, en esta pregunta él saca a luz la ignorancia que había en él, lo ignorante que era, ¿verdad?, la falta del conocimiento de la verdad. Le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Porque todo mundo, hermanos, busca la verdad. Y este hombre, llamado Pilatos, le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Veamos ese pasaje en el mismo Evangelio, el capítulo 18, verso 38, dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Porque en el versículo anterior le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondiendo Jesús, le dice, tú dices que yo soy rey, le dice Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y dice aquí, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora, si notamos lo que sigue diciendo, la Biblia dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Lamentablemente, Pilato no se quedó a esperar la respuesta. Escuchó a Jesús hablar, que decía, ¿verdad?, que venía a dar testimonio a la verdad, pero que todos los que eran de la verdad oían su voz. Y esto le impactó porque es que no cualquiera hablaba de esa manera y con la certeza, y alguien que pudiera dar a conocer, dar a entender, explicar qué es la verdad. Entonces, él le pregunta, le dice, ¿qué es la verdad? Pero al mismo tiempo se da la vuelta, al mismo tiempo le da la espalda, al mismo tiempo se va de la presencia de Jesús. Si él se hubiera quedado, otra cosa hubiera sido. La historia hubiera cambiado de la vida de este hombre, porque hubiera escuchado y hubiera entendido en realidad qué es la verdad. Vuelvo y digo lo que la humanidad, lo que el ser humano siempre se ha preguntado. ¿Qué es la verdad? Algunos dicen, ¿quién tiene la verdad? ¿Será verdad esto? Porque hay cosas que parecen verdad. Son tan bonitas que parecen verdad, pero al final no lo son. Pero, vuelvo y digo, se insiste tanto en esto que la gente muchas veces tiende a creer que esto es verdad, aunque sea mentira. Pero este hombre hace la pregunta, pero al mismo tiempo no se queda a esperar la respuesta a la pregunta que había hecho. Ahora, en el hebreo, la palabra verdad, como nosotros la conocemos, ¿verdad?, en nuestro idioma, castellano, español, no sé cómo usted quiera decir, en el hebreo es la palabra emet, ¿verdad? Y está compuesta de 3 letras. Y estas 3 letras, ¿verdad?, están en el alfabeto hebreo. La primera letra, la letra del medio, y la última es el completo, ¿verdad? Y abarca todo, el conocimiento que pueda haber. Emet, la palabra emet. Ahora, para los cristianos no es una idea, porque para muchos la verdad es una idea, ¿verdad? Es una idea, es una verdad. Pero para el cristianismo, la verdad no es una idea de la cual uno se apropia. En realidad, para el cristianismo, la verdad es una persona a quien uno sigue. En este caso, la verdad es Cristo Jesús. La verdad no es una idea, como dije, ¿verdad?, de la cual se apropia el cristiano, sino una persona a quien está siguiendo, a quien sigue. Nosotros conocimos la verdad y seguimos la verdad. Como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, conocimos la verdad y estamos siguiendo esa verdad. Y no es en sí una idea, es una persona a la que nosotros estamos siguiendo. Jesús es la verdad. Como dice el Evangelio, hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, incluso el capítulo 14, verso 6, dice que Jesús dijo estas palabras, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si gusta, podemos ir, si tiene usted una Biblia ahí a la mano, vamos juntos a la palabra del Señor. El capítulo 14,
Y verso 6, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, no hay otro camino, porque la verdad es Él. Quizás en algunas otras versiones diría este versículo que hemos leído, el verdadero camino de la vida. El verdadero camino de la vida. Porque pueden presentársele muchos caminos que parecieran vida, pero no llevan a la vida. El único camino que lleva a la vida, el único camino de vida, es Cristo Jesús. Y hablamos acerca, ¿verdad?, de esa pregunta que también Pilato le hace a Jesús. Jesús es la verdad de Dios. Él dice que viene a dar testimonio de esa verdad. Jesús es la verdad de Dios, pero no como concepto, sino como la encarnación viva de esa fidelidad divina. Jesús es la verdad de Dios, pero no es una verdad como concepto. Jesús, vuelvo y repito, es la verdad de Dios, pero no como concepto, sino como la encarnación viva de esa fidelidad divina de Dios, esa verdad de Dios. Y esto nosotros lo hemos visto ya acá en el Evangelio de Juan 14 y el verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra verdad que nosotros estamos viendo acá en este versículo de la palabra aparece 317 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. 317 veces. Si esto es así, solo note usted el interés de Dios, que nosotros entendamos qué es la verdad, que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué? Este es el deseo de Dios, que el hombre conozca esa verdad. Y decíamos que esa verdad es Jesús, la verdad de Dios, pero no como concepto, sino como la encarnación viva de esa verdad fidedigna de nuestro Dios. Jesucristo es esa verdad, la verdad de Dios que todo mundo tiene que conocer. Y el verso en el cual nosotros dimos inicio, que es el capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad. Ahora, entendamos esto y veámoslo también en el contexto cultural de ese tiempo en el que Jesús dice esta palabra. Ese tiempo no era como hoy. Bueno, aparentemente hoy no hay esclavos. Aparentemente no lo hay. Pero en el tiempo de Jesús sí lo había y era algo común. Habían muchos esclavos que querían liberarse de sus amos, querían dejar de servir a sus amos, querían ser personas libres y comenzar, ¿verdad?, esa vida en su hogar, con su familia en el hogar. Porque incluso el pueblo judío, ¿verdad?, en él habían personas que servían como esclavos, que duraban o servían cierto tiempo y se llegaba un año de la liberación de todos los esclavos. Proclamaban libertad a los esclavos podían ser libres. Ahora, cuando un esclavo servía, ¿verdad?, a su dueño, a su señor, a su amo, si éste le placía, le podía buscar a una esposa, a una mujer, para que estuviera, ¿no?, juntamente con su esclavo y pudieran procrear familia. Muchas veces lo hacían como una manera de ganar, porque procreaban hijos y estos hijos quedaban al dominio también de ese señor. Entonces se llegaba el tiempo en el cual el amo podía liberar, dejar libre a ese esclavo. El esclavo decidía, porque al dejarlo libre a él, lo dejaba solamente a él. La esposa se quedaba y se quedaban los hijos. El hombre decidía, ¿verdad?, sí, seguir sirviendo a su señor para quedar con su familia o irse y quedar libre. En algunas otras ocasiones, cuando no tenía familia, pues se le daba la oportunidad también de ser libre, pero él decidía o ser libre o quedarse sirviendo, ya sea porque le tomara aprecio a su amo lo trataba bien, sí servía, sí trabajaba, pero había recompensa por el trabajo que hacía. Y el esclavo decidía si se iba en libertad o se quedaba, ¿verdad?, para siempre sirviendo en la casa de su amo.
Entonces esto se daba incluso en el tiempo de Jesús. Entonces las palabras que dice Jesús repercutaron, las palabras que dice Jesús tuvieron un gran impacto en aquella gente, porque todos querían ser libres, los que estaban esclavos. De una u otra manera ser libre, ¿verdad?, de la esclavitud, ser personas como los demás, personas libres para poder rehacer su vida. Pero no podían. Entonces Jesús dice estas palabras y esto, hermano, fue recibido, fue escuchado por muchas personas que estaban en esta situación. Y Él les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy la gente puede preguntar, ¿pero libres de qué? En aquel tiempo yo creo que nadie pues pudo haber dicho esto porque entendían, ¿verdad?, la idea de esas palabras o el propósito de esas palabras. Entonces, pero en nuestro tiempo es posible que haya gente que si tú le dices, ven a Cristo y Él te hará libre, la pregunta es, pero si yo no estoy en la cárcel, yo no soy esclavo, no estoy prisionero, ¿de qué yo voy a ser libre? Esto es lo que el hombre puede decir sin conocer a Dios, sin conocer las Escrituras. Pero conociendo las Escrituras, alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, pero conoce un poco de la Biblia, este va a entender de qué Dios le quiere hacer libre. ¿Por qué? Porque el hombre vive atado por ataduras espirituales, por un dueño, por un amo que no lo quiere dejar en libertad. Quiere que muera siendo esclavo. Y ese amo y ese dueño es Satanás, es el diablo, que ha encadenado a la vida de esa persona, el alma de esa persona, y la ha sujetado, la ha encadenado, ya sea un vicio, cualquiera que sea en la vida, ya sea de alcoholismo, de droga, de cualquiera, prostitución, adulterio, fornicación, cualquiera que sea, hermanos, ¿verdad? A lo que el hombre está atado. Hay un Dios que hoy dice que si conoces la verdad, Él te hace libre. Vuelvo y digo, a simple vista el hombre puede decir, bueno, es que yo no estoy esclavo, yo soy una persona libre, salgo para donde yo quiera, sí. Pero si no tienes a Cristo, tú eres esclavo. Y Dios te está diciendo hoy, yo quiero hacerte libre a ti. Hoy el Señor te está diciendo que quiere hacerte libre, quiere libertarte de esas cadenas de pecado que hay en tu vida. Él quiere hacerte libre ahora. Ahora, ¿cómo puedes tú hacerte libre de ello? Bueno, solamente hay alguien que puede hacerlo, y este es Cristo Jesús. Porque este tiene más poder que tu dueño, que ese Señor que te ha encadenado a ti. Él puede hacerte libre. Conoces la verdad, que esa verdad no es una idea, como decía, no es un concepto, es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, hagámonos también esta otra pregunta. ¿Qué es lo que produce la verdad en la vida del ser humano? ¿Qué es lo que produce la verdad en el hombre? Y estoy hablando de la verdadera verdad, ¿verdad? Perdone repetir tanto la palabra. Pero, ¿qué es lo que produce la verdad en el hombre? ¿Qué es? Bueno, lo primero que esa verdad produce en la vida del ser humano es libertad. Dios te hace libre al conocer la verdad. El verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, cuando leíamos también el capítulo 18, déjenme ver, vamos a ir al 14 primero. Jesucristo comienza diciendo estas palabras en el capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hay alguien que le pregunta a sus discípulos estas palabras al Señor. Este hombre llamado Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 8, verso 32, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres para vivir en Cristo. Libres para llegar al Padre. Libres para poder ser salvos. Ahora,
¿Hay alguien que ofrezca esta libertad? No hay nadie, aunque hay muchos caminos para el hombre, pero solamente uno te conduce al cielo. Uno es, y a través de ese es, en el que nosotros tenemos reconcilio con el Padre Celestial. La Biblia dice que éramos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora tenemos oportunidad, tenemos acceso directo al cielo a través de la verdad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es posible que tú estés, ¿verdad?, en una verdad o en algo que tú consideras verdad, pero que no lo es en realidad. Y de tanto que te han dicho que eso es la verdad, tú has terminado creyendo. De tanto que te han hablado de esa mentira, que tú has terminado creyendo lo que es una verdad. ¿Cuántas veces nosotros vivimos esa vida? Creyendo que podían haber muchos caminos para acercarnos a Dios, a Cristo o al Padre. Muchos caminos a través de muchos medios, a través de muchos santos, a través de muchos ídolos, a través de muchos dioses. Pero nos dimos cuenta cuando conocimos la verdad que todo esto era mentira, una mentira que la creíamos verdad. Y es posible que tú vivas en esa mentira también. Pero Dios quiere hacerte libre hoy, Cristo quiere hacerte libre. Y el propósito de Él es que le conozcas, que le abras tu corazón, que le entregues tu corazón a Él, que te rindas a Él. Entonces conocerás verdaderamente esa verdad. Y esa verdad te hará libre a ti. Esa verdad te dará acceso, te abrirá la puerta, porque Él es la puerta para poder llegar al cielo. Entonces Jesucristo es esa verdad. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que produce la verdad en el hombre? Lo primero decíamos que produce es libertad. El concepto de libertad en tiempos de Jesús, vuelvo y repito, esto era muy importante escucharlo. Vivía incluso el pueblo judío, vivía, ¿verdad?, bajo el yugo de esclavitud del Imperio Romano. Un imperio cruel en la historia. Pero ellos vivían bajo ese dominio, ese yugo. Entonces, al escuchar de que tenían oportunidad de ser libres, esto llamaba la atención. Pero comienzan a escuchar una verdad muy diferente a la que ellos venían creyendo o escuchando. Una verdad diferente, no una idea, sino una persona a través del cual podíamos encontrar esa libertad que, ¿verdad?, o esta gente de ese tiempo podían encontrar esa libertad que ellos estaban necesitando. Que podemos hoy en nuestro tiempo encontrar esa libertad que muchas vidas están necesitando hoy. La verdad, hablando acerca de ello, el libro de Daniel capítulo 9, verso 13, habla referente a esto también. Veamos lo que dice Daniel capítulo 9 y vamos a leer el verso 13 del libro de Daniel. Daniel verso 13 dice la Biblia: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, Daniel está diciendo al pueblo, aquí el problema ha sido el que no hemos querido obedecer la verdad. Este ha sido todo el problema, y las consecuencias de no haber creído a la verdad nos ha llevado a esta esclavitud. Ahora, pidamos perdón, volvámonos a Dios para vivir en la verdad de Dios. Entonces, ese salmo que lo escuchábamos en el canto, ¿verdad?, que este último canto que escuchábamos, nos habla acerca de ello. Enséñame, Jehová, tus caminos. Enséñame, oh Jehová, tu verdad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esa verdad? ¿Por qué es importante que el ser humano entienda esa verdad? ¿Por qué es importante? Porque la verdad a nosotros nos hace libres. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en esta gloriosa palabra. La verdad que es Cristo Jesús. Ese concepto de verdad, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, esa idea que no es una idea para nosotros los cristianos,
sino una persona a quien nosotros estamos siguiendo hoy. Todos los profetas en el tiempo, o incluso antes, días antes, tiempo antes del cautiverio, todos los profetas profetizaban, exceptuando a uno, pero todos profetizaban y todos hablaban, pero todos hablaban y decían lo que el pueblo quería oír. Ellos hablaban de esta manera: Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad del gran rey donde Dios habita. No habrá ningún imperio que la invada, incluso que la destruya. Babilonia no tendrá el poder de ganarle a nuestro Dios, porque Dios habita en su ciudad, la ciudad amada del gran rey. Estas palabras eran agradables a los oídos del pueblo, y estas palabras conformaban al pueblo, pero no era la verdad. Parecía una verdad y la aceptaron como una verdad, pero era una mentira. Ellos decían: lo que Jeremías les profetiza no es verdad. Dios no va a hacer eso con su pueblo, porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a su ciudad. ¿Y qué encontramos? Que Dios sí lo hizo. Pero ellos no quisieron creer a la verdad, sino que creyeron a la mentira. Entonces, en esto nosotros debemos de tener cuidado, porque hay muchas mentiras que parecen verdad. Y no solamente afuera, no solamente a través de la religión, sino en la esfera cristiana también. Hay muchas mentiras que parecen verdad y la gente las recibe como verdad, pero son mentiras. En cambio, la verdad o la verdad la ven como una mentira, como algo que no viene de Dios. Dios es demasiado bueno para hacer eso, Dios es demasiado dulce para hacer eso, Dios no es capaz de hacer eso, porque Dios nos ama a nosotros, porque tú eres un princeso, porque tú eres una princesa, y comienzan, hermanos, a halagar a la gente con sus palabras. Y que yo te profetizo, y que yo te digo, y que yo aquí, que yo declaro, que yo decreto, que yo, establezco, y tantas cosas dulces que la gente habla. Que claro que la mayoría de las personas están esperando escuchar esas palabras, aunque vivan una vida desordenada delante de Dios. Pero están esperando escuchar esas mentiras que se escuchan tan bonitas que se aceptan como una verdad. Y al final la gente se da cuenta que en realidad le estuvieron engañando todo el tiempo, por haberse aferrado a una mentira y haberla aceptado como una verdad. Pero la verdadera libertad del ser humano la produce la verdad de Dios, y esa verdad es Cristo Jesús. Entonces veíamos, ¿no?, que del hebreo la palabra emet, que es la palabra verdad, pero también hay una palabra plural para verdades, por decirlo de esta manera, ya en plural, y es la palabra emonim. Y esa palabra significa verdades, y esta la encontramos en Isaías, libro de Isaías. Vamos a ir ahí para estudiar este pasaje de la palabra. Isaías 26. Isaías 26, y vamos a leer el verso 2. Vea lo que dice aquí: abrir las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadoras de verdades. Entonces, ¿hay gente que guardan verdad o verdades de Dios? Sí. Claro que sí. Dios siempre ha querido que la gente conozca su verdad, y Dios siempre ha querido compartir la verdad con las personas. Dios siempre ha querido que el hombre conozca la verdad de Él, hablar verdad con el hombre. Tenemos muchos textos bíblicos los cuales nos hablan acerca de esa verdad, de caminar en la verdad, de vivir la verdad. La palabra es verdad. Y no, hay, como dije, muchísimos versículos que pudiéramos tomar de las Escrituras que hablan acerca de la verdad. Dios siempre ha querido, ¿verdad?, que nosotros entendamos esa verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, entendemos también que la Escritura, la revelación de Dios, la revelación profética de Dios, es progresiva a lo largo de la historia de la inspiración de las Escrituras. Ha venido a ser progresiva. Lo que Adán entendió no es lo mismo que entendió Abraham. Lo que entendió Abraham no es lo mismo que entendió Moisés. A Moisés, por decirlo de esta manera, se le entrega un paquete de verdades.
un paquete completo de grandes verdades de Dios. Dios quiere siempre compartir esa verdad con el ser humano. Y estamos hablando de aproximadamente 613 leyes, mandamientos que Dios da en esos primeros 5 libros de la Biblia. La ley de Moisés, como se conoce. Dios da verdades que hay que seguir y hay que cumplir. Verdades que se vienen a resumir en Cristo Jesús, en la persona del Hijo de Dios. Esas verdades que se dijeron, hablaban y apuntaban y nos mostraban a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vuelvo y digo, Dios siempre ha querido que su pueblo camine en esas verdades, que su pueblo conozca la verdad. El Evangelio de Juan también nos habla referente a esto, ¿verdad? En sus primeros capítulos. Vamos a buscar el capítulo 3. Dice que no creyeron a la verdad. El verso 20 del capítulo 3 nos enseña de esta manera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad es el mensaje central de la Biblia. La verdad es Cristo Jesús. Jesucristo dice en cierta ocasión, ¿verdad?, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La verdad central en las Escrituras es Cristo Jesús. Y a mí me gustaría hoy, que tú has escuchado este mensaje referente a la verdad, nos hacíamos esta pregunta: ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es algo que no cambia, algo que aún con el paso del tiempo jamás va a cambiar. Una mentira con el paso del tiempo se puede descubrir que es una mentira, aunque se haya creído que era una verdad. Una mentira aceptada como una verdad, al fin y al cabo, al fin del tiempo, pues la gente puede darse cuenta que le han estado engañando y que es una mentira lo que ha creído. Pero la verdad nunca deja de ser verdad. Aún así pase el tiempo, la verdad sigue siendo verdad. Nadie de los máximos líderes, de los más reconocidos en la historia, de las personas emblema en la historia de la raza humana, se atrevieron a decir que ellos eran la verdad. Pero hay uno que sí, y este es el más grande de todos, que es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo quisiera que hoy tú conozcas esa verdad, y te invito a hacerlo ahora. Si tú te has decidido por Él, yo quiero hacer esta oración contigo. Me gustaría que repitieras estas palabras juntamente conmigo y recibe a Cristo hoy en tu corazón. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname porque soy pecador. Creo también que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Pido perdón al Padre en el nombre de Jesús, que perdone todos mis pecados a través de Jesucristo, su Hijo. Que me limpie de mi maldad, que me lave con la sangre de Cristo y me perdone y me haga libre de este pecado. Señor, yo te recibo ahora. Padre, recíbeme tú como uno de tus hijos y envía al Espíritu Santo a morar en mi corazón para que me guíe a toda justicia y a toda verdad en esta vida. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados y haberme lavado con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, bueno, yo te invito, ¿verdad?, a que busques un lugar donde congregarte. Busques la palabra de Dios, busques una Biblia. Si tú has hecho esta oración conmigo y tú has recibido hoy en tu corazón a Cristo y no tienes Biblia, yo quiero hacerte llegar una Biblia a ti para que tú estudies la palabra de Dios.
Puedes llamarnos acá al número de teléfono 775-829-1550 o al salir del aire ya en unos minutos, segundos, puedes hacerlo a mi número de teléfono 775 y luego, ¿verdad? Puedes llamarme cuando salgamos acá de esta transmisión en vivo a este número que te menciono en este momento, el 775-685-8236. Este es mi número de teléfono. Así es que te invito, si quieres congregarte, buscar un lugar donde congregarte, te invitamos que lo hagas con nosotros. La iglesia Pentecostés El Redil del Señor está ubicado en el 2850 de la calle Brundle Way. 2850 en la unidad A, acá en Reno, Nevada. Los horarios de culto, los lunes a las 7 de la noche, martes tenemos estudio a las 6, miércoles culto a las 7 de la noche, jueves a las 6, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así es que la invitación está abierta para todos aquellos que quieran congregarse, alabar a Dios con nosotros. Dios me les bendiga a todos y será hasta la próxima si el Señor lo permite. Bendiciones. Fue así como la iglesia Pentecostés, el Redil del Señor Internacional, presentó su programa, El Fin Viene. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas mayor información de nuestra iglesia, llámanos al 775-685-8236 y escúchanos en el próximo a esta misma hora.